Si recibes más de 400 leads al mes, tienes un ticket medio de alrededor de 2.000 euros y cuando agendas llamada con esos leads solamente se te presentan el 50%, quédate en este vídeo porque vas a ver exactamente cuál es el problema de por qué no se presentan. Y es que seguramente estás haciendo recordatorios y te vas a dar cuenta, después de este vídeo obviamente, por qué esos recordatorios que estás utilizando no valen absolutamente para nada. Por cierto, si no me conoces, mi nombre es Javier y ayudo a empresas a mejorar su tasa de asistencia llamada mediante sistemas de inteligencia artificial. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación y a múltiples recursos que te van a ayudar a mejorar esta tasa de asistencia, aquí abajo te dejo un enlace para que hagas clic y te los envío. Vale, pues ya estamos viendo por aquí que la mayoría de empresas, y da igual si es una consultora o una clínica o es una inmobiliaria de alto nivel, despacho de la segunda oportunidad, da igual. O sea, siempre este tipo de empresas lo que están utilizando son recordatorios genéricos, que básicamente va de hasta un email que no abre nadie hasta un WhatsApp que te dice él, recordamos tu cita de mañana, viernes, jueves, da igual el día, ¿vale? Y con esto ya están dando por hecho que es suficiente. Pero lo que sucede es que al fin y al cabo, cuando tienes, por ejemplo, 10 leads a la semana, 20, me invento incluso 30, pues puede llegar a funcionar, porque al final tienes una persona que revisa manualmente todo este proceso, quién ha respondido, quién no, hace las llamadas si esta persona no ha respondido, y al final hasta aquí todo bien, estarás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero el problema viene cuando quieres escalar, cuando quieres meter más dinero en publicidad, cuando te entran más leads, cuando tienes más llamadas, obviamente, o contratas a otra persona o a esta persona la acabas quemando, como vamos a ver a continuación. Y es que al final un embudo tiene que hacer tres cosas, ¿vale? Esas tres cosas básicamente es cualificar, nutrir y confirmar, ¿vale? Confirmar esa asistencia. Cuando tienes 3, 4, 5 leads al día, por ejemplo, tiene sentido que una persona, un comercial o incluso un administrativo revise manualmente quién ha respondido al recordatorio, quién no, y llame a los que no para poder confirmar esa asistencia. Pero ese control manual funciona porque la carga como tal es manejable. Pero lo que sucede es que la mayoría de empresas cree que ese mismo proceso aguanta cuando multiplicas los leads por 10, por 20 o por 50. Y es que imagina esto. Vamos a ponernos en la situación de que haces un lanzamiento de una promoción de viviendas de lujo, ¿vale? Metes 15.000 euros en publicidad en un mes y entran 800, 1.000 formularios, por ejemplo, y ya para 15.000 euros me parece que son pocos. Aunque aquí ponga 80, 100, vamos a imaginar pues 800, 1.000, vamos a imaginarnos 2.000, da igual, o sea, quedaros con una cifra muy, muy alta. Y de repente tienes a esta persona de la cual hemos hablado, cual su única tarea como tal es hacer ese trabajo de llamar y agendar a los cualificados, escribir los recordatorios, revisar quién ha respondido a ese recordatorio, llamar a los que no, perseguir a los que dijeron sí en el primer recordatorio, pero luego no han respondido a los siguientes, volver a llamar. Y luego encima, por otra parte, nos ponemos que cuando ese lead deja los datos, tardas con suerte 5, 3 o 2 horas para poder contactarle. Eso sí, como te mete el formulario por la noche, olvídate hasta el día siguiente porque no vas a poder agendar una llamada y si acaba en fin de semana, pues ya sabemos un poco cómo funciona esta historia, ¿no? Sabiendo que al final el lead se acaba enfriando, se acaba olvidando, habla con la competencia y muchas veces lo acabamos perdiendo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación con un no-show por encima del 50% y muchas veces con un lead no del todo lo cualificado que te gustaría, ya que como estamos dependiendo de personas, dependemos de ese tiempo y dependemos de esa energía. Al final es muy difícil que una persona, o dos, o tres, o cuatro, pueda mantener todo ese nivel de energía o que pueda mantener al final los mismos criterios a un alto volumen durante 6, 7, 8 horas. Lo que hace al final la mayoría de empresas es llegan a un punto en el cual pues contrata una persona más, que esto hasta ahora o hasta hace 3, 2 años era lo normal porque al final no disponíamos de cierta tecnología para poder ir un pasito más. Pero es que una persona al final se dedica exclusivamente a hacer seguimiento, a mandar recordatorios personalizados, a confirmar asistencia y durante las 2 primeras semanas pues te puede llegar a funcionar hasta que esa persona se acaba quemando porque es totalmente normal. Y es que al final este trabajo de hacer una confirmación de llamadas, por ejemplo, de una cita o de lo que sea, es un trabajo de alta rotación, porque no es una posición como tal estratégica, o sea, es una cosa totalmente operativa que al fin y al cabo es perseguir leads que no responden uno detrás de otro durante 8 horas al día, que eso al final acaba quemando a cualquier persona. Y es que no estamos valorando a esta persona porque no estamos dando un trabajo en el cual dependa lo que vaya a hacer de sus habilidades comerciales. O sea, no está cerrando, no está cualificando, al final está recordando. Y entonces pasa lo que pasa, que esa persona pues acaba yendo como es normal. Y tienes que contratar a otra, formarla, explicarle el CRM, explicar el tono de los mensajes que tienes que aplicar, explicarle qué leads necesitan un trato distinto, 3 semanas de formación para que dentro de 4 meses vuelva a pasar lo mismo. Y mientras tanto, pues obviamente hay leads que se están perdiendo por no poder contactarles a tiempo o no darle ese seguimiento como deberías. Sin olvidar que son leads que obviamente te han costado su dinero en publicidad. Ahora bien, ¿cómo funciona un equipo de inteligencia artificial? Porque está diseñado solo para esta función concreta y encima opera como tal bajo 3 principios totalmente diferentes. Al final, este equipo de inteligencia artificial, como estamos viendo en pantalla, pues sí que tiene ciertas diferencias respecto a la persona, pues es automático, no se quema, es información continua, ya que al final
pues tocarlo un poquito de lo que sería el prompt, que es esa forma de comunicarnos con la inteligencia artificial. La rentabilidad que tiene a diferencia de trabajar con personas es brutal y encima te permite escalar sin necesidad de, como os he hablado, de formar a más gente, explicarle el CRM, revisar qué rellena el CRM. Al final, si lo ponemos todo en una balanza, cuando estamos viendo o estamos buscando una forma de escalar, no tiene nada que ver trabajar con inteligencia artificial o trabajar con personas solo para esa tarea tan específica. No te estoy hablando de cerrar porque te estaría mintiendo, no tiene nada que ver. Y es más, no puedes cerrar con una inteligencia artificial, salvo que vendas un ticket de 100 euros, 200, 300 o un ticket bajo como tal. No puedes vender un ticket alto con inteligencia artificial o yo no conozco la manera de hacerlo. Y es que al final, como estaba diciendo, esta inteligencia artificial está diseñada para esta función concreta. O sea, lo primero de todo es que, como he dicho anteriormente, y me voy a repetir, no depende de personas. O sea, es totalmente automático, consistente, es instantáneo, ¿vale? Y por lo tanto, al tener todas esas características, es escalable. La segunda parte es que opera 24/7. O sea, un lead mete un formulario un sábado a las 11 de la noche, recibe una respuesta totalmente inmediata. Si mete un formulario a las 3 de la madrugada, que es una cosa que te puede llegar a preguntar, también coge y le responde en ese momento. Y te preguntarás, a las 3 de la mañana, ¿no te parece un poco exagerado? Al final, si esa persona te ha metido un formulario a las 3 de la mañana, estará despierta. Por lo tanto, es mejor coger y hacerle, por ejemplo, una secuencia de 2 mensajes, 2 llamadas, 2 lo que sea, la forma de contacto que tú quieres llevar a cabo, que no hacerlo a las 8 de la mañana porque vamos a decir que es más correcto, podríamos decir, cuando no tiene ningún sentido. Si al final y al cabo esa persona te ha dejado el formulario a las 3 de la madrugada, puedes contactarle a las 3 de la madrugada. ¿Vale? Entonces, eso sería un poquito esa diferencia también a nivel de esa disponibilidad que tiene lo que sería una inteligencia artificial si la comparamos, por ejemplo, con una persona. Y luego, por una tercera parte, es lo que me he comentado antes, no necesita formación ni prácticamente mantenimiento. Al final sí es verdad que ese mantenimiento podemos hacerlo de forma semanal, de forma mensual, porque al final lo que estás haciendo es ver un poco todo ese feedback que va a hacer el equipo interno de cómo se ha comunicado, de las objeciones cómo las ha tratado, de cómo ha invitado a llamada, de ciertos puntos a lo mejor que no nos ha gustado, cómo ha ido trabajando la inteligencia artificial. Y esto después de un mes o semanas lo que hacemos es coger, mejorar todas esas indicaciones que le damos a inteligencia artificial para que vaya aprendiendo continuamente y al final llegue a un punto en el cual no haga falta mantenerle más. Y al final la inteligencia artificial crece de manera exponencial, no solo los modelos de inteligencia artificial que hay, sino que si tú vas siendo capaz de alimentar cada semana, cada día esa inteligencia artificial, va a llegar a un punto en el cual esta inteligencia artificial sepa más que cualquiera de los comerciales que tú tienes. Y por norma general se acaba rentabilizando en 2 meses, obviamente depende del volumen que tienes, pero un sistema de ese estilo del cual estoy hablando, a poco que tengas 400 leads al mes, lo acabas rentabilizando en 2 meses. Y encima te quita ese dolor de cabeza que te genera, pues eso, contratar a alguien y encima formarlo. Y encima, si estamos en ese punto en el cual, pues tu idea es escalar, ¿vale? Y al final meter más volumen y poder conseguir más ventas, vas a necesitar más personas para esa tarea, sí o sí. Entonces, puestos a poner 2, 3 personas, que ya a nivel coste de empresa te va a costar 6.000 euros si estás en España, si contratas a 3 personas, es que un sistema de ese estilo lo rentabilizas, como te digo. En este caso, lo rentabilizarías en menos de un mes. Y si contamos de un volumen más bajo, pues estaríamos hablando de 2 meses, 3 meses de media. Y es que para verlo claro y desde otro ángulo, vamos a imaginar que un lead entra a un formulario, ¿vale? En ese mismo instante, no en 5 horas, ni en 3 días, ni en 2 semanas, recibe un WhatsApp o una llamada, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de que haya agendado una llamada, no recibiría como tal un te recordamos su cita, que también, sino que es un mensaje que ya está acercando al lead a esa compra. Como he hablado en otros vídeos, al final lo que buscamos también con esas secuencias recordativas es nutrir a la persona, sacarle un poquito más de información para, en base a ese avatar, ¿vale? Con avatar me refiero a ese arquetipo de lead que tengamos, poder recomendarle al final un recurso que encaje a su situación y que lo acerque más hacia la venta. Entonces, en este caso, si el lead confirma la llamada, el sistema al final lo va a registrar en el CRM y perfecto, porque lo vamos a tener todo anotado y tu equipo comercial va a poder monitorear todo en todo momento. Si el lead no confirma la llamada, el sistema le va a hacer seguimientos por WhatsApp para buscar esa confirmación explícita. Si ese lead sigue sin confirmar a ese seguimiento por WhatsApp, se le va a llamar por teléfono. Y si a esa llamada por teléfono se sigue sin confirmar, lo que se le va a activar es una secuencia de hasta 10 contactos utilizando WhatsApp y llamadas por teléfono. Si después de esta secuencia de 10 contactos, que al final son unas secuencias que suelen durar entre 1 a 2 horas, esa persona no es capaz como tal de confirmarte, quiere decir que esa persona al final no se iba a presentar a llamada, por lo tanto es mejor cancelarla y dejar el hueco en el calendario totalmente libre. Y es que al final con esta metodología es con lo que yo he conseguido con más de 700 llamadas durante 2 años en diferentes proyectos de diferentes nichos, desde formación hasta nichos fines, hasta la parte más de agencia, he podido conseguir una tasa de asistencia llamada del 96%. Y todo esto sin que ninguna persona haya tocado nada, ni haya tenido que hacer seguimientos manuales, ni hacer llamadas, ni nada de ese estilo.
Así de esa forma, cuando yo entraba a llamada, o en tu caso, si acabas contratando algo de este estilo, o tu comercial entra a llamada, entras sin haber perseguido al lead, entra contento porque está haciendo lo que un día le dijiste que iba a hacer, que era cerrar y no trabajo de secretaria, con todo el respeto a las secretarias, pero es verdad, al final tú contratas a un comercial para cerrar, para hacer esa labor de ayudar a una persona a tomar una decisión, no para hacer seguimientos, para reinar el CRM, que sabemos que lo tiene que hacer, pero bueno, sabemos que también ese tipo de sistemas te ayuda un poco a poder dar un mejor trabajo a tu equipo y al final que esté más contento, y si están más contentos obviamente vas a acabar vendiendo más. Por lo tanto, si no somos capaces de ser diferenciales en este momento, o sea, vamos a perder muchísimos leads y muchísimos comerciales en el camino. Y una empresa seria como tal no debería seguir trabajando como se hacía hace 20 años o incluso hace 30 años. Así que nada, si en tu negocio estás agendando más de 50 llamadas al mes, vendes por videollamada obviamente a más de 2.000 euros y la mitad de esos leads no se te está presentando a las llamadas, ya sabes de qué forma se puede solucionar. Pero obviamente esto no es para todo el mundo. Así que en el caso de que creas que esto te pueda ayudar y obviamente quieras también ver cómo funciona este sistema, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo, que veamos obviamente si esto te puede llegar a ayudar. Y a raíz de ahí también vas a poder probar mi inteligencia artificial, porque tanto para la parte de los recordatorios como para la parte de cualificación va a entrar. Entonces, si coges el teléfono, vas a poder hablar con ella y vas a ver si esto obviamente pues te encaja o no te encaja. Si me quito yo trabajo y tú también vas más directo. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.